En este video vamos a explicar cómo calcular potenciación de polinomios. Vamos a ver potencia de un monomio, cuadrado y cubo de un binomio. Empecemos con el primer caso, potencia de un monomio. Recuerden que un monomio es un polinomio que tiene un término. Para resolver las potencias de los monomios tenemos que tener en cuenta la propiedad distributiva de la potenciación. Recuerden que si tenemos una multiplicación, ¿sí?, como base y tenemos un exponente, este exponente se puede distribuir para ambos factores. Tenemos a por b elevado a la n, podemos hacer a elevado a la n por b elevado a la n. Estaríamos distribuyendo el exponente. Y también tenemos que recordar la propiedad de potencia de otra potencia. Tenemos una base elevada a un exponente y todo esto elevado a otro exponente. Ambos exponentes se pueden expresar en forma de multiplicación. Eso para resolver, como dijimos, las potencias de los monomios. Vamos a ver tres ejemplos. Tenemos el monomio 2x elevado a la cuarta. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar propiedad distributiva, ya que entre 2 y x hay una multiplicación. Nos va a quedar 2 a la cuarta por x a la cuarta. Y ahora resolvemos. 2 a la cuarta es 16 y x a la cuarta es x a la cuarta. Nos quedaría 16x a la cuarta. Fíjense que aplicamos propiedad distributiva para el 2 y para la x. De esa forma terminamos la primera potencia. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos el monomio menos 3x al cubo. Menos 3x al cubo, ¿sí?, vamos a elevarlo al cuadrado. Nuevamente distribuimos menos 3 elevado al cuadrado y x al cubo elevado al cuadrado. Fíjense que aplicamos propiedad distributiva. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, es 9 positivo. Y aquí lo que tenemos que hacer es aplicar potencia de otra potencia. Es decir, multiplicar 3 por 2, 6. Multiplicamos ambos exponentes. Nos quedaría 9x a la sexta. En este caso aplicamos la propiedad distributiva y aquí aplicamos potencia de otra potencia multiplicando ambos exponentes. Veamos un tercer ejemplo donde incluimos una fracción. Nuevamente distribuimos el exponente. Nos va a quedar menos 2 quintos elevado al cubo y x a la séptima elevado al cubo. Ambos factores se elevan a la misma potencia. Menos 2 quintos elevado al cubo es multiplicar 3 veces menos 2 quintos. Es decir, 2 por 2 por 2, 5 por 5 por 5. Y aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar 7 por 3, 21. Nos queda menos 8 sobre 125 por x elevado a la 21. Bien, fíjense que siempre al monomio le distribuimos el exponente y calculamos la potencia del coeficiente y aplicamos potencia de otra potencia entre ambos exponentes, sea el número que sea. Vayamos ahora al caso del cuadrado de un binomio. Recuerden que un binomio es un polinomio que tiene dos términos y lo queremos elevar al cuadrado. Para elevar al cuadrado a un binomio, si aquí tenemos un binomio porque es un polinomio de dos términos, lo que vamos a hacer nosotros es escribirlo como un trinomio cuadrado perfecto, ya que a más b al cuadrado es lo mismo que hacer la multiplicación a más b por a más b, y obtenemos un trinomio cuadrado perfecto, donde tenemos el cuadrado del primer término, el cuadrado del segundo término y el doble producto del primer término por el segundo término. Veamos el primer ejemplo. Tenemos x más 3 al cuadrado. Nuestro primer término aquí va a ser x y nuestro segundo término va a ser 3. Fíjense que se trata de un binomio ya que tiene dos términos y este binomio está elevado al cuadrado. Ahora estos valores los vamos a reemplazar en el trinomio cuadrado perfecto. Nos va a quedar el primer término al cuadrado, x al cuadrado. El segundo término al cuadrado, 3 al cuadrado. Fíjense que por lo general yo empiezo por los extremos, ¿sí? X al cuadrado, 3 al cuadrado y después 2 por x por 3. X al cuadrado, 3 al cuadrado, 2 por x por 3. X al cuadrado queda igual, 3 al cuadrado es 9
y aquí tenemos que hacer 2 por 3, que es 6, 6x. Para no equivocarnos podemos separar en términos al saber que el resultado final estará compuesto por 3 términos. Nos queda x al cuadrado, 9 y 6x. Aquí hicimos 2 por 3, 6x. De esa manera calculamos el cuadrado de x más 3. Vayamos ahora a un segundo ejemplo. Tenemos el binomio 2x al cubo menos 3x. ¿Sí? Es un polinomio de dos términos y lo vamos a elevar al cuadrado. El primer término es 2x al cubo y el segundo término es menos 3x. Fíjense que aquí le respetamos el signo. Vamos a reemplazarlo en el trinomio cuadrado perfecto. Nos va a quedar 2x al cubo todo elevado al cuadrado. Luego menos 3x elevado al cuadrado. Eso serían los extremos. Aquí está 2x al cubo todo elevado al cuadrado, menos 3x elevado al cuadrado, y en el centro nos va a quedar 2 por 2x al cubo por el segundo término, por menos 3x. Fíjense, 2 por 2x al cubo por menos 3x. Esto sería a al cuadrado, esto sería 2 por a por b, y esto sería b al cuadrado. Traten de no confundirse, de prestar atención, de respetar los signos y todos los exponentes que ya tenemos. Separamos en términos, ¿sí? Para ir paso por paso. Tenemos 3 términos, recuerden que lo transformamos en un trinomio cuadrado perfecto. Y aquí aplicamos las propiedades que vimos. Este 2 se distribuye para este 2. 2 al cuadrado es 4. Y también se distribuye con este 3. 3 por 2, 6. Nos queda 4x a la sexta. Aquí lo tenemos. Vamos al otro extremo. Aplicamos propiedad distributiva. Menos 3 al cuadrado y x al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9. Y x al cuadrado es 9x al cuadrado. Distribuimos el 2 como lo explicamos recién con el monomio. Y aquí hacemos 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Más por menos, menos 12. Y este x al cubo se va a sumar con x a la primera, ya que estamos multiplicando. X al cubo por x a la primera se suman los exponentes. 3 más 1, 4. Nos quedaría x a la cuarta. De esa forma hicimos el cuadrado de 2x al cubo menos 3x. Fíjense cómo se reemplazó, luego se aplicó propiedad distributiva como en la potencia un monomio. 2 al cuadrado 4, 3 por 2, 6, 4x a la sexta. Aquí se hizo menos 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x al cuadrado. Luego aquí hicimos 2 por 2, 4, 4 por menos 3 es menos 12 y sumamos este 3 con el 1 que tendría que estar aquí. Bien, vayamos ahora al cubo de un binomio. Nuevamente recuerden que un binomio es un polinomio de dos términos y elevarlo al cubo es elevarlo a la tercera potencia. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos un binomio al cubo es expresarlo como un cuatrinomio cubo perfecto, donde en los extremos tenemos el primer término al cubo, el segundo término al cubo y luego tenemos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo término más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Veamos dos ejemplos. Tenemos x más 3 elevado al cubo. El primer término va a ser x y el segundo término va a ser 3. Vamos a reemplazar en el cuatrinomio cubo perfecto. Entonces, aquí tenemos que hacer x al cubo, aquí tenemos que hacer 3 al cubo. Los extremos van a quedar como x al cubo y como 3 al cubo. ¿Sí? Fíjense, 3 al cubo y x al cubo. En el centro tenemos 3 por x al cuadrado, ¿sí? Ya que a es x, por 3, que es el valor del segundo término. Y luego tenemos 3 por x por 3 al cuadrado. ¿Sí? Reemplazamos cada letra por el valor o la expresión correspondiente. Entonces 3 por x al cuadrado por 3. Y 3 por x por 3 al cuadrado. Separamos en términos y resolvemos. Recuerden que es un cuatrinomio cubo perfecto, por lo tanto va a tener 4 términos. Los extremos nos van a quedar x al cubo, queda igual x al cubo. 3 al cubo es 27. Y en el centro nos queda 3 por 3, 9, 9x al cuadrado. Y aquí hacemos 3 al cuadrado es 9 y 9 por 3 es 27, 27x. De esa forma terminamos el primer ejemplo
del cubo de un binomio. Nuevamente x al cubo queda igual, 3 al cubo es 27, 3 por 3 9, 9x al cuadrado. Aquí hicimos la potencia 3 al cuadrado 9, 9 por 3 27, 27x. Fíjense que aquí el cuadrado solo afecta al 3. Vayamos ahora a un segundo ejemplo. Elegimos el binomio x al cubo menos 1, lo vamos a elevar todo al cubo. Aquí el primer término es x al cubo y el segundo término es menos 1. Nuevamente reemplazamos en el cuatrinomio cubo perfecto. Nos va a quedar, el primer término es x al cubo, nos queda x al cubo elevado al cubo. Bien, x al cubo elevado al cubo. El cuarto término sería menos 1 al cubo. Bien, menos 1 elevado al cubo. En el término del medio nos queda 3 por x al cubo elevado al cuadrado por menos 1. 3 por x al cubo elevado al cuadrado, fíjense que aquí está, por el segundo término, que es menos 1. Y el tercer término nos queda 3 por x al cubo, que es el primer término, por el segundo término al cuadrado, por menos 1 al cuadrado. Separamos en términos, nos quedan 4 términos. Recuerden que al final también tenemos que obtener 4 términos. Nos quedaría 3 por 3, 9, x elevado a la novena, menos 1 al cubo es menos 1. Aquí aplicamos potencia de otra potencia, 3 por 2, 6, x a la sexta, y 3 por menos 1 es menos 3. Y aquí aplicamos menos 1 al cuadrado es 1 positivo, por 3 es 3 positivo, 3x al cubo. De esa manera podemos desarrollar este binomio al cubo, que parecía un poco más complejo, pero prestando atención y ubicando los valores en los lugares correspondientes, es decir, reemplazando en la expresión del cuatrinomio cubo perfecto, pudimos resolver paso por paso. Nuevamente voy a repetir aquí los pasos. El primer término es x al cubo, el segundo término es menos 1. Nosotros tenemos que hacer a al cubo, es decir, el primer término al cubo, x al cubo elevado al cubo. 3 por 3, 9, nos queda x a la novena. Después en el último término tenemos que hacer b al cubo, es decir, menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1. En el centro tenemos que hacer 3 por a al cuadrado por b, es decir, 3 por el primer término, 3 por x al cubo elevado al cuadrado, por el segundo término. Aquí hicimos 3 por 2, 6, x a la sexta, y 3 por menos 1 es menos 3, menos 3x a la sexta. Y por último, tenemos que reemplazar 3 por x al cubo por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, recuerden que la potencia tiene prioridad, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, por 3 es 3 positivo, 3x al cubo. Recuerden cómo se hace la potencia de un monomio, cómo se hace el cuadrado y el cubo de un binomio. Espero que este video les sea de utilidad.